Los militantes de la campaña BDS en Francia se manifiestan en el centro de París, desafiando al gobierno de Manuel Valls. En los últimos meses, el Ejecutivo francés ha intensificado la persecución judicial y policial contra estos militantes. Francia utiliza la represión para prohibir este movimiento internacional de apoyo al pueblo palestino. El gobierno francés quiere prohibir la campaña BDS porque el gobierno apoya la política israelí, que solo quiere borrar del mapa al pueblo palestino. El gobierno, con Valls a la cabeza, quiere hacer pasar BDS, que es una campaña ciudadana, no violenta y antirracista, por antisemitismo, y eso no lo toleramos. El Ayuntamiento de París aprobó en febrero una resolución en la que pedía se prohibiesen las manifestaciones a favor del movimiento de boicot y sanciones al régimen israelí. El pasado 7 de marzo, el primer ministro, ante el consistorio representativo de las instituciones judías en Francia, iba más lejos en la represión contra los movimientos pro-palestinos y declaraba que antisionismo y antisemitismo eran lo mismo. Esa declaración es para justificar la prohibición de la campaña BDS, pero al mismo tiempo también quieren acabar con el movimiento de defensa del pueblo palestino, en general alegando que incitamos al odio. Para Francia hay que callarse y no denunciar los crímenes israelíes. Francia quiere aterrorizarnos. La represión ha visto cómo militantes de la causa palestina han sido amenazados y detenidos por la policía por llevar camisetas favorables al BDS. A la presión policial se suma la judicial. El Ministerio de Justicia denuncia ante los tribunales a los militantes BDS que, a pesar de ello, siguen desafiando al gobierno. Los militantes están dispuestos a seguir con la campaña BDS. El gobierno solo quiere intimidarnos, pero no lo consigue, como tampoco lo han conseguido los lobbies sionistas. Nadie nos va a detener en nuestra denuncia a la injusticia. La injusticia se combate, es una obligación, y vamos a seguir luchando contra la dictadura que quiere imponer el presidente François Hollande. Desde que la Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2014 una resolución para que el gobierno reconociese el Estado palestino, la represión del gobierno francés ha ido en aumento contra los militantes de la causa palestina, pero a pesar de ello no ha logrado que bajen los brazos. Juan José Dorado, Hispan TV, París.